Durante siglos, la vida parecía surgir de la nada. No era una idea extraña, parecía evidente, materia en descomposición. Y de pronto, algo vivo, sin ninguna transición, como si lo inerte cruzara un límite invisible. A esto se le llamó generación espontánea, y durante mucho tiempo fue suficiente, hasta que surgió una duda imposible de ignorar. Si la vida puede aparecer así, ¿por qué hoy ya no ocurre? Y más aún, ¿qué es lo que nunca entendimos sobre su origen? Esa es la pregunta, y para responderla hay que reconstruir una historia que aún no está completa. Quédate, porque eso es exactamente lo que vamos a hacer. Y el primer golpe a esa idea no fue filosófico, fue experimental. Con el avance de la ciencia, esta idea comenzó a ponerse a prueba. Durante siglos, la generación espontánea no fue solo una creencia popular, también fue defendida por algunos científicos. Pero poco a poco, los experimentos empezaron a señalar inconsistencias. Investigadores observaron que, al aislar completamente la materia de su entorno, la supuesta aparición de vida dejaba de ocurrir. No era la materia la que generaba vida, era algo que venía del exterior. Este proceso alcanzó un punto decisivo con los experimentos de Louis Pasteur en el siglo XIX. Al diseñar matraces que permitían el paso del aire, pero evitaban la entrada de microorganismos, demostró que, en condiciones controladas, la vida no surge de forma espontánea. Sin contaminación previa, no aparece nada. Fue un golpe directo a una idea que llevaba siglos vigente. Y también marcó un cambio profundo en la pregunta. Si la vida no aparece por sí sola en las condiciones actuales de la Tierra, entonces su origen debía explicarse en un contexto completamente distinto, en una Tierra primitiva con condiciones radicalmente diferentes. A partir de ahí, la pregunta cambió. Ya no era si la vida surge espontáneamente, sino cómo pudo haber surgido bajo las condiciones del pasado. Una de las primeras propuestas científicas modernas fue la teoría del caldo primordial, formulada en el siglo XX. Parte de una idea clave. La Tierra primitiva no se parecía a la actual. Su atmósfera era reductora, rica en compuestos simples como metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua, y estaba expuesta a fuentes intensas de energía, como descargas eléctricas fuertes, radiación ultravioleta y actividad volcánica constante. En ese entorno, lo que hoy veríamos como química básica pudo haberse vuelto extraordinariamente activa. Las moléculas simples no permitían estáticas. Reaccionaban, se combinaban y daban lugar a estructuras cada vez más complejas. Décadas después, experimentos en laboratorio lograron crear condiciones similares y demostraron que, a partir de estos compuestos, es posible generar aminoácidos, es decir, los bloques fundamentales de las proteínas. Por primera vez, el origen de la vida dejaba de ser una idea abstracta y comenzaba a tener un camino químico plausible. Sin embargo, este avance reveló un problema más profundo. Formar moléculas orgánicas no es lo mismo que crear vida. Los aminoácidos por sí solos no están vivos, no se organizan, no se reproducen y sobre todo no evolucionan. El verdadero desafío no era solo explicar cómo surgen los componentes, sino cómo estos componentes llegan a organizarse en sistemas capaces de mantenerse y replicarse. En otras palabras, el salto crucial no era químico, sino estructural. ¿En qué momento un conjunto de moléculas empieza a comportarse como algo que puede dar origen a la vida? Es en ese punto donde surge una de las hipótesis más influyentes, el mundo del ARN. Esta propuesta sugiere que, antes de la existencia del ADN y de las proteínas como las conocemos, pudo haber existido una etapa dominada por el ARN. A diferencia de otras moléculas, el ARN tiene una propiedad singular. Puede almacenar información genética y al mismo tiempo actuar como catalizador de reacciones químicas. Esto significa que no solo contiene instrucciones, sino que también puede participar activamente en los procesos que estas instrucciones describen. En ciertos experimentos se ha observado que algunas moléculas de ARN pueden facilitar su propia replicación o las de otras moléculas similares. Esto lo convierte en un candidato plausible para ese punto intermedio entre la química y la biología. No es vida en el sentido completo, no hay células, no hay metabolismo complejo, no hay organismos, pero ya existen dos elementos fundamentales, información y replicación. Y cuando esos dos elementos aparecen juntos, algo cambia, porque a partir de ahí entra en juego un nuevo proceso, la selección. Algunas estructuras se replican mejor que otras, algunas persisten y otras desaparecen, y en este proceso, lento pero constante,
la complejidad comienza a acumularse. No es el origen definitivo de la vida, pero sí podría ser el momento en el que la materia dejó de comportarse solo como química y comenzó a acercarse a algo más. Paralelamente, otras teorías comenzaron a cuestionar el entorno en el que pudo surgir la vida. La idea del caldo primordial, centrada en la superficie, fue complementada por la hipótesis de los respiraderos hidrotermales. En el fondo del océano, estos sistemas liberaban compuestos ricos en energía y crean gradientes químicos que podrían haber favorecido la formación de estructuras complejas. A diferencia de la superficie terrestre, estos entornos ofrecen estabilidad y protección frente a la radiación, lo que los convierte en escenarios plausibles para el origen de procesos metabólicos primitivos. Otra línea de pensamiento es la panspermia, una hipótesis que desplaza la pregunta en lugar de responderla directamente. Propone que los componentes básicos de la vida, o incluso formas de vida microscópicas, no se originaron necesariamente en la Tierra, sino que pudieron haber llegado desde el espacio, transportados por meteoritos, cometas o partículas de polvo interestelar. No se trata solo de una idea especulativa. Algunos meteoritos encontrados en la Tierra contienen aminoácidos y compuestos orgánicos complejos, lo que demuestra que los ingredientes fundamentales de la vida pudieron no formarse dentro del planeta. A partir de ahí, la pregunta cambia de escala. Ya no es únicamente cómo surgió la vida en la Tierra, sino si las condiciones para su origen podrían repetirse en otros lugares del universo. La panspermia no resuelve el problema inicial. El origen último de la vida sigue sin explicarse, pero sí introduce una posibilidad importante: que la vida, o al menos sus bases químicas, no sean un fenómeno aislado, sino parte de una dinámica más amplia, donde los elementos necesarios viajan, se dispersan, y bajo las condiciones adecuadas puedan dar lugar a procesos biológicos. Incluso algunas versiones más específicas de esta hipótesis plantean que ciertos microorganismos podrían sobrevivir a condiciones extremas del espacio durante periodos prolongados, protegidos dentro de rocas expulsadas por impactos. Esto no implica que la vida haya llegado necesariamente así, pero sí abre una puerta, la de un universo donde la vida no empieza en un solo lugar, sino que podría tener múltiples puntos de origen, conectados entre sí por procesos naturales que aún estamos lejos de comprender por completo. Con el tiempo, las hipótesis dejaron de competir como explicaciones únicas y comenzaron a integrarse. Hoy, muchos científicos consideran que el origen de la vida no se debe a un solo evento o mecanismo, sino a una combinación de procesos. La síntesis de moléculas orgánicas, la aparición de sistemas autorreplicantes, la formación de membranas primitivas y el desarrollo de metabolismos simples pudieron haber ocurrido en paralelo o en distintas etapas, interactuando entre sí. Incluso ideas tempranas han sido reinterpretadas. Charles Darwin, por ejemplo, sugirió en una carta que la vida pudo haber comenzado en una pequeña charca cálida, donde compuestos químicos interactuaban bajo condiciones adecuadas. Hoy, esa intuición no se toma como una explicación completa, pero sí como una anticipación de algo más complejo, la idea de que la vida surge cuando las condiciones físicas y químicas lo permiten. En este sentido, la evolución de las hipótesis sobre el origen de la vida refleja algo más profundo sobre la ciencia misma. No se trata de reemplazar una teoría por otra, sino de refinar, combinar y descartar partes hasta construir modelos más completos. A pesar de todos los avances, no existe una respuesta definitiva. El origen de la vida sigue siendo un problema abierto, una frontera del conocimiento donde convergen la biología, la química, la geología y la astronomía. Y sin embargo, hay algo que se ha cambiado. Antes, el origen de la vida era vista como un evento único, casi imposible de repetir. Hoy, cada nueva hipótesis apunta en otra dirección, que la vida podría ser una consecuencia natural de ciertas condiciones, que no es una excepción, sino una posibilidad. Y si eso es cierto, entonces la pregunta deja de ser únicamente cómo comenzó la vida en la Tierra, y se convierte en algo más amplio. ¿Dónde más podría estar ocurriendo ahora mismo? ¿Y tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, me ayudas mucho compartiéndolo, dejándole un like y suscribiéndote en caso de que aún no lo estés. En las pantallas finales te estarán apareciendo más videos que puede que sean de tu agrado. Mi nombre es Andrés y esto fue un episodio más de La Nota Perdida.